Y bueno amigos, ya han pasado casi 24 horas en el momento que estés viendo este video desde que se confirmó la locura que va a suceder en tan solo unos días entre Real Madrid y Manchester City por tercera temporada consecutiva se van a enfrentar en la UEFA Champions League. Y bueno, hay unas cositas que me gustaría repasar con ustedes. También vamos a ver algo muy rapidito de Eric García y de la selección española de fútbol, que yo creo que cada vez a menos personas les queda alguna duda de que esto es una mafia absoluta que hay ahí en la Real Federación Española. Vamos a escuchar también unas palabras de David Bernabéu en estos clips que hace para el diario AS y que bueno, últimamente lo estamos reaccionando mucho porque este tipo es un increíble cretino. Así que lo de siempre, les voy a pedir lo de que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar varias situaciones que me he encontrado y me han llamado muchísimo la atención. Como todos sabemos, pues básicamente el Real Madrid se va a enfrentar al Manchester City y había una pequeña esperanza de que se cambiara el orden de los partidos ida y vuelta, es decir, que se jugara la ida en el Bernabéu, perdón, en el Etihad y la vuelta en el Bernabéu, o que le pasara algo al Atlético de Madrid por algo que ha sucedido y que bueno, tengo entendido que está relacionado con el tema de que puede suponer un problema el hecho de que se jueguen dos partidos de esta envergadura en una misma ciudad en menos de 24 horas. Entonces ahí está el tema complejo. Sin embargo, ya se ha confirmado que no hay para echar para atrás esto nunca. Y que bueno, básicamente lo que vamos a hacer es jugar ese partido tal y como lo hemos visto. Y una de las cosas que me pareció curiosa, que es lo que quiero que veamos, es un tweet que se ha hecho famoso en las últimas horas. A raíz de todo esto les voy a mostrar muy rápidamente. Aquí, como se pueden estar dando cuenta, vamos a traducirlo. Dice un recordatorio de que el hombre, en este caso la traducción dice man, pero en realidad es hombre, que el Manchester City y Manchester United no pueden jugar en casa la misma noche ni en noches consecutivas, tras una decisión adoptada por las autoridades locales pertinentes. Por tanto, el partido de la ida de Manchester United-Barcelona se disputará en Old Trafford. Un tema bastante complejo porque, bueno, creo que es fácil de explicarlo. La verdad, la gente también intenta ahogarse en un vaso de agua y yo creo que es muy fácil de entender porque al final, muchachos, tengo entendido que la UEFA se comunicó con las autoridades de Madrid y que ellos dijeron que no había ningún problema, ellos podían resolverlo para que esto no se presentara absolutamente nada. Y bueno, no sé, es lo que ha sucedido a diferencia de Manchester. Parece que en Manchester han preferido ir por la seguridad fija y sí han pedido que se cambiara uno de los dos partidos. Y bueno, en aquel partido pues salió, en aquella eliminatoria salió favorecido el Fútbol Club Barcelona. Qué casualidad. Pero en fin, no me voy a enredar mucho más con eso, solamente era un punto que tenía que tocar y por eso creo que es la resolución que se le ha dado, porque la gente en Madrid ha decidido que esto no iba a ocasionar mayor percance. Quiero que ahora escuchemos al Mr. Carlo Ancelotti, que ha tenido un poquito, unas pequeñas declaraciones. Le han preguntado muchas veces por el tema de este partido o esta eliminatoria y esto es una de las cosas que comentó Ancelotti. Tiene incluso plazos para los lesionados por el nivel de juego del equipo. ¿Está exactamente el equipo donde a usted le gustaría, a nivel de físico y en lo deportivo? Bueno, yo soy bastante optimista, pero como estamos ahora, estamos mejor que nunca. Tenemos ventaja en la Liga, cuarto de final de Champions, vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana no vamos a pinchar, que puede ser que vamos a pinchar, pero al día de hoy tenemos que estar muy contentos, muy satisfechos y con muchísima ilusión para el futuro, los próximos partidos. Bueno, muy bien por Ancelotti y como les estoy diciendo, muchachos, tratando de poner ahí todo en su sitio, tranquilidad, poniendo un poco en valor el trabajo que ha realizado él y también su staff, también su plantilla que ha respondido bastante bien. Es cierto que la situación se antoja bastante complicada porque es seguramente el rival más complicado que puede enfrentarse cualquier equipo de fútbol, pero yo de verdad no soy optimista así tal vez, pero sí creo
que el Real Madrid va a competir mucho más que la temporada pasada y a partir de ahí vamos a tener alguna oportunidad más de poder pasar este eliminatorio. Vamos a esperar porque el fútbol puede cambiar mucho en 3 semanas. Ustedes ya saben más o menos cómo va la cosa por allí. Quiero que ahora veamos rápidamente lo de Eric García, porque bueno, esto lo coloca un tweet, un usuario que se llama Gamp y que bueno, es bastante conocido aquí en Twitter y mira lo que pone. Suplentazo en el Barça, indiscutible en todas las convocatorias y fue a un mundial. Titular en el Girona que pelea la liga, no huele ni una convocatoria. Ni tenía antes ni tiene ahora nivel para la selección, pero la pequeña diferencia. Bueno, ahí está lo que les estoy diciendo, es que es increíble de verdad lo que pasa con estos canteranos del Fútbol Club Barcelona. Yo trato de entenderlo, pero me parece realmente ridículo todo lo que hay en torno a esto. No me quiero de verdad enredar mucho. Ayer me eché una enganchadita con una gente del Valencia porque estaban pidiendo a Hugo Duro por encima de José Lu, que tienen casi los mismos números, pero Hugo Duro ha disputado 1100 minutos más que José Lu. Es que esta gente es una cosa increíble. Si pueden desaparecer a todos los jugadores del Real Madrid del mapa, ya ni siquiera digo a la selección del mapa, ellos contentos de la vida. Vamos a ver esto rápidamente ahora. Porque bueno, no voy a poder colocar el video porque evidentemente me van a clavar un copyright bien bestial. Pero un tweet que colocaba el Manchester City nada más conocerse el sorteo y colocaba lo siguiente. Lo más destacado de esa noche épica en el Etihad contra el Real Madrid. Es evidente que no me parece irrespetuoso. Hay gente que está, ay, qué irrespeto. O sea, es parte del juego seguramente. Pero no sé si esta gente no ha entendido, no se ha dado cuenta que a los futbolistas del Real Madrid estas cosas como que les cae mejor de los que les afecta. Es que me parece increíble y por eso yo estoy totalmente tranquilo. Repito, vamos a esperar a ver cómo llega ese tema, pero la verdad no me parece que sea algo excesivamente de qué preocuparse o de qué alarmarse. Quiero que cerremos el video escuchando a David Bernabéu, un auténtico genio de decir barbaridades y esta vez no me ha defraudado como casi nunca. Escuchemos. ¿Qué tal, culés? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, menudo sorteo hemos vivido esta mañana de los cuartos de final de la Champions. Apasionante, tremendo lo que nos viene encima en el mes de abril con Dembélé, con Mbappé y con Luis Enrique en Barcelona. Es evidente que nos vamos a divertir. Y mucho. Y esto ya es un éxito, teniendo en cuenta que seguramente hace 3-4 meses, si salíamos a la calle y le preguntábamos a los culés si se veían en cuartos jugando ante el PSG, hubieran dicho que no llegaban ni a cuartos, teniendo en cuenta un poquito la temporada que lleva el equipo. Por tanto, ya decía el otro día que clasificándose como se clasificó el equipo ante el Nápoles, era un pequeño éxito, entre comillas, con tantos jóvenes en el terreno de juego, y haciendo las cosas bien como las hizo el Barça, especialmente, bueno, también en la ida, pero sobre todo en el partido de vuelta rematando la eliminatoria ante el equipo italiano. Yo también creo que nos vamos a divertir mucho. De verdad, yo trato de ponerme a pensar y revisen un poco el historial en general de entre estos equipos, el historial reciente, pero específicamente el historial del Barça y en qué cabeza cabe que el Barça va a poder eliminar al Paris Saint-Germain. De verdad me parece increíble. La única opción que tiene este equipo es que Mbappé decida no viajar a disputar estos partidos o que Luis Enrique de verdad saque esa personalidad que él tiene y no le convoque para estos dos partidos. Porque de verdad, con este tipo vamos a descubrir, por supuesto, y ojo a esto, al verdadero Pau Cubarsí. Vamos a ver si lo ponen ahí a enfrentarse al delantero francés. Vamos a seguir escuchando porque se pone bueno. No voy a decir que el sorteo ha sido muy bueno para el Barça, porque no lo ha sido, porque podría haber sido mejor, evidentemente. Te podría haber tocado el Borussia Dortmund, incluso el Arsenal, que es un gran equipo y juega muy bien, pero ha sufrido de lo lindo para eliminar al Oporto, al que el Barça le ganó los 2 partidos en la fase de grupos. Pero también hubiera podido ser peor. Es decir, te ha tocado el Paris Saint-Germain, que es un equipo que juega mucho mejor que hace 3-4 meses, ha mejorado mucho el equipo de Luis Enrique, que no pierde un partido en el Parque de los Príncipes desde el comienzo de la temporada en la Liga Francesa, perdió 2-3 en casa ante el Niza, desde entonces en casa no ha vuelto a perder un solo partido oficial el equipo de Lucho y de Mbappé, y tiene a Kylian Mbappé, una de las grandes, seguramente con Haaland ahora mismo, una de las 2 grandes estrellas del mundo del fútbol. Un factor diferencial, como se vio ante la Real Sociedad. Él solo prácticamente ganó la eliminatoria, sobre todo el partido de vuelta. Pero también tengo que decir que vi el partido de ida en París y la Real le plantó cara, sobre todo en la primera parte. Fue mejor el equipo de Imanol.
y mereció irse al descanso incluso ganando. Con lo cual, muy difícil, pero no imposible poder competir y ganarle al PSG. Hay un factor importante a favor del Barça, la vuelta será en casa, en Montjuïc, tanto en los cuartos como en las semifinales. El Barça va a jugar, si pasara y eliminara al PSG, contra el ganador del Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Y la va a jugar también en casa, la vuelta, en el caso que se plantara en semis. Y el City, que para mí era el peor equipo que te podía tocar, había para mí dos cocos fundamentales. El más difícil para mí el City, el segundo más difícil el Paris Saint-Germain. Incluso hubiera preferido el Madrid antes que estos dos. Pero el City le ha tocado al Madrid. Es increíble que esta gente de verdad se pensaban que, o se piensan todavía, que hubiera sido más sencillo enfrentar al Real Madrid que al Paris Saint-Germain. Yo les voy a decir una cosa, me parece increíble, es que si nos repasamos las declaraciones de la temporada pasada, antes de esa eliminatoria contra el Manchester City, vamos a encontrarnos con muchísimo cuidado. O sea, la gente decía cosas como que oh, cuidado porque ya sabemos de dónde venimos, este Real Madrid no sé qué, no sé cuá. Y esta temporada ya como que han borrado ese cassette, tienen muy fresco el tema del 0-4 y de verdad piensan que el Real Madrid va a jugar así los dos partidos que tiene contra el Manchester City. Y ojo, porque un punto clave es pensar que el Real Madrid va a tener prácticamente 10 días libres, el Manchester va a estar ahí en el tema que está disputando la Premier League. Es que me parece increíble, de verdad, que todavía piensen que hubiese sido más sencillo enfrentar al Real Madrid que al Paris Saint-Germain. Pero bueno. El equipo, el Madrid, al que humilló de forma increíble en la vuelta en el Etihad en las semifinales la temporada pasada, ¿os acordáis, no? Lo digo porque se habla mucho de Roma y de Liverpool, y cuando humillan al Madrid no se habla mucho. Bueno. Pero es que, a ver, David Bernabéu, se habla mucho de Roma y de Liverpool porque no es solamente Roma o Liverpool en casos en concreto, estamos hablando de las tragedias que ha vivido el Barça durante prácticamente la última década o tal vez más. Ahí está el punto. El Real Madrid creo que hay que remontarse muy atrás sacando este 0-4 para encontrar una bestial humillación hacia el Real Madrid porque fue horrible, hay que reconocerlo. Y ese es el principal problema. Uno es el hazmerreír de Europa, cosa que le da por poner sensible a Xavi. Y el otro es un equipo que compite y que, bueno, tendrá sus cosas. Por ejemplo, esas 2 temporadas después de las 3 Champions seguidas en las que quedamos en octavos. Tiene sus cosas, como todo, porque no se puede ganar todos los años. De hecho, es muy probable que es más lo que termines, o es matemáticamente lo que es más probable que pierdas muchísimo más de lo que acabes ganando. Y si no, ahí está el caso de grandes equipos como el City, que todo lo que ha hecho y mira, una Champions. Pues al Madrid le ha tocado el equipo que le humilló la temporada pasada en la Champions y que le echó de mala manera de la competición. Por tanto, para mí, muy difícil para el Madrid. Yo os preguntaría, si ahora, es decir, la pregunta es muy clara. ¿Quién tiene más opciones de pasar a semis? ¿El Madrid ante el City o el Barça ante este PSG? Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo creo que muchos dirían que incluso el Barça tiene más opciones de eliminar al PSG que el Madrid a este Manchester City. Importante eliminar cuando llegue la eliminatoria el factor Mbappé. Confío en Cubarsí y en Araujo. Y lo dicho, ya veremos si os sumáis al carro. ¿Qué dije yo en su día? No cambio media oreja de Lamine por Mbappé entero. Lo veremos. Un saludo, culés. Me parece increíble cómo le están achacando toda la responsabilidad de enfrentarse al que es probablemente el mejor delantero del mundo a un chico que tiene 17 años. Creo que tiene 17, el que tiene 16 es Lamine. Me parece absolutamente absurdo e increíble. Pero de verdad, están muy confiados, se han venido muy arriba. Están con el que les toca la hipotética semifinal sencilla, que no sé qué. Por cierto, mañana juegan el Atlético y el Fútbol Club Barcelona para echar un vistazo de cómo puede ir esa hipotética semifinal. Ojo al Dortmund en la vuelta y por supuesto ojo a este Paris Saint-Germain porque no podemos olvidar que tiene un futbolista que te revienta y el Barça ya lo conoce de sobra. Pero repito, donde esta mochila que le están colocando al Cubarsí le salga mal, cuidadito, carrerita de Cubarsí, cuidadito porque pueden pasar 2 cosas. Que haga una eliminatoria absolutamente tribestial o que
le revienten de una forma absolutamente bestial también. Creo que no van a haber puntos medios, ya lo iremos comentando. Y bueno, ahí que sigan ahí con con esa confianza que tienen en el tema del Manchester City, en que el Real Madrid básicamente va a salir ahí a lanzar palomitas de maíz a los aviones. No me voy a enredar muchísimo más, estoy un poco afónico y he estado forzando la voz todo este video, por eso se me escuchó un poco más bajo, pero creo que ha quedado bastante interesante. Creo que más tarde salimos con otro contenido, así que muchísima atención, lo de siempre. Muchísimas gracias por acompañarme, like, suscripción, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.